Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique, y el día de hoy vamos a resolver ejercicios de funciones y modelos propuestos en el libro Cálculo de una variable de James Stewart, séptima edición de la sección 1.1. En este video vamos a explicar cómo realizar la gráfica de una función radical de esta forma, es decir, raíz cuadrada, es decir, que este índice de aquí sea 2, de un polinomio cuadrático. Para ello vamos a encontrar 4 casos diferentes en este tipo de funciones. Cuando graficamos este tipo de funciones podemos obtener diferentes curvas. Por lo general se obtiene una parte de una sección cónica. Una sección cónica resulta de la intersección de un cono con un plano, siempre que el plano no pase por el vértice. Las secciones cónicas son la elipse, la circunferencia, las hipérbolas y las parábolas. Pero también se pueden obtener otro tipo de curvas cuando realizamos la gráfica de esta función. Vamos a estudiar todos esos casos. El primer caso es cuando b y c son iguales a 0. Es decir, que el polinomio cuadrático dentro de la raíz nos queda de este estilo. Raíz cuadrada de ax al cuadrado. Aquí vemos que tenemos la raíz cuadrada de un polinomio cuadrático. Aquí obviamente a debe ser un número mayor que 0. Porque no pueden existir raíces de números negativos. Y recuerden que x al cuadrado, toda cantidad elevada a un exponente par, siempre nos va a dar un resultado positivo. Es decir, que el signo de la cantidad que nos quede dentro de la raíz va a depender de la constante a. Entonces a debe ser mayor que 0. Bueno, en realidad debe ser mayor o igual que 0, porque también existe la raíz cuadrada de 0. Pero si a fuese 0, no tendríamos un polinomio cuadrático dentro de la raíz, sino una constante. Y pues estamos analizando, son funciones de este estilo. Que dentro de la raíz tengamos un polinomio cuadrático. Entonces, ¿cómo nos quedaría la gráfica de esta función? Nos quedaría f de x. Vamos a utilizar leyes de los radicales. Aquí a por x al cuadrado lo puedo separar como raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de x al cuadrado. Raíz de a, vamos a dejarlo indicado como raíz de a. Esto debe existir porque recuerden que a debe ser mayor que 0. Y raíz cuadrada de x al cuadrado, cuando tenemos un cuadrado dentro de una raíz cuadrada, se simplifican, pero esa x sale en valor absoluto. Es decir, valor absoluto de x. Tengan cuidado muchas personas cuando simplifican un 2 con una raíz, simplemente dejan la x, pero en realidad debe ser valor absoluto de x. Entonces, el primer caso, cuando b es igual a 0 y c es igual a 0, y obviamente a es un número mayor que 0, la gráfica de este tipo de función, es decir, de la raíz de un polinomio cuadrático, nos va a quedar similar a la gráfica de valor absoluto de x. Simplemente va a variar este número que se encuentra afuera del valor absoluto. Para explicar un poco mejor este caso, vamos a colocar un ejemplo. Vamos a asumir que a vale 4, es decir, tenemos la función raíz cuadrada de 4x al cuadrado. Fíjense que estamos estudiando funciones de raíces de polinomios cuadráticos. 4x al cuadrado es un polinomio cuadrático donde b y c son iguales a 0, es decir, no hay ningún coeficiente que tenga solamente la variable x, ni tampoco hay una constante dentro de esa raíz, es decir, b y c son iguales a 0. Entonces, aplicando este mismo procedimiento, aquí leyes de los radicales, esto es igual a raíz de 4 por raíz de x al cuadrado. Aquí sacamos la raíz cuadrada principal de 4, que es 2. Recuerden que la raíz cuadrada principal es positiva, es decir, 2. Y raíz cuadrada de x al cuadrado, acá nos da valor absoluto de x. Es decir, que simplemente para realizar la gráfica de esta función, vamos a utilizar 2 por valor absoluto de x. En este video no voy a analizar, no voy a profundizar cómo se grafica este tipo de funciones, porque eso lo estudiaremos más adelante y más profundo cuando veamos el tema de transformación de funciones. Y acá estaría la gráfica de la función raíz cuadrada de 4x al cuadrado. Es una gráfica de un valor absoluto. Cuando uno grafica valores absolutos, por lo general obtiene este tipo de curva en forma de una V. Más adelante resolveremos más ejercicios donde explicaremos detalladamente cómo se debe realizar la gráfica de una función con valor absoluto. Por ahora estamos realizando una explicación de forma general de este tipo de funciones, funciones de raíces cuadradas de polinomios cuadráticos.
Ahora pasaremos al segundo caso. El segundo caso que podemos obtener cuando graficamos raíces cuadradas de un polinomio cuadrático es este. Si a es mayor que 0, es decir, si el coeficiente de x al cuadrado es un número positivo, y tenemos que b debe ser diferente de 0 o c debe ser diferente de 0, pues obviamente para que no se cumpla el primer caso. Entonces, cuando graficamos este tipo de funciones y se cumplen estas condiciones, lo que vamos a obtener es parte de una hipérbola. Y aquí tenemos las ecuaciones estándares de la hipérbola. Pueden ser de este estilo, si el eje transverso de la hipérbola es horizontal, es decir, que la hipérbola abre hacia la derecha y hacia la izquierda, o de este otro estilo, si su eje transverso es vertical, es decir, si la hipérbola abre hacia arriba y hacia abajo. En este video no vamos a profundizar cómo graficar hipérbolas, pero vamos a dar un ejemplo sencillo para que ustedes sepan cómo es la gráfica de una función con polinomios cuadráticos si a es mayor que 0, es decir, si el coeficiente del x al cuadrado es positivo, y bien sea b o c sean diferentes de 0, por lo menos uno de los dos. Aquí tenemos un ejemplo. Graficar f de x igual raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Recuerden que a debe ser mayor que 0, es decir, el coeficiente del x al cuadrado, aquí se asume que hay un 1, 1 es un número mayor que 0, y nos debe decir que b debe ser diferente de 0 o c diferente de 0. Aquí vemos que 4 es una constante, es decir, viene siendo c, 4 es diferente de 0, es decir, se está cumpliendo esta condición. Es decir, que la gráfica de esta función va a ser parte de una hipérbola. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, cuando uno grafica funciones en el plano cartesiano, la variable independiente x suele ir en el eje horizontal, es decir, en el eje de las abscisas, y la variable dependiente f de x se suele representar en el eje vertical, es decir, en el eje de las ordenadas, que se representa con la variable y, es decir, vamos a decir que y es f de x. Entonces, reemplazando, nos quedaría y igual raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar esta función a alguna de estas dos formas, que son las ecuaciones estándares de la hipérbola. Para ello, vamos a elevar al cuadrado para poder quitar esa raíz. Vamos a elevar al cuadrado a cada lado, es decir, vamos a elevar y al cuadrado, y en la parte derecha vamos a elevar raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 al cuadrado. Pero aquí debemos realizar una aclaración. Fíjense que y, que viene siendo f de x, siempre nos va a dar un valor positivo, porque la raíz cuadrada, la función raíz cuadrada, el valor que nos da es la raíz cuadrada principal, es decir, siempre va a ser un valor positivo. Entonces vamos a hacer la aclaración de que y siempre va a darnos un valor mayor o igual que 0, porque raíz cuadrada de una cantidad no nos va a dar un número negativo. Haciendo esta aclaración, continuamos. Nos queda y cuadrado. Aquí vamos a simplificar este 2 con esta raíz, pero haciendo esta aclaración, entonces nos queda en la parte derecha x al cuadrado más 4. Y ahora vamos a tratar de que esta expresión se parezca a alguna de estas dos ecuaciones que se encuentran acá. Entonces fíjense que en la parte derecha tenemos un 1, es decir, la constante. Por tanto, vamos a pasar este x al cuadrado a la izquierda del igual, puesto que la variable x y la variable y siempre están a la izquierda del igual en estas ecuaciones. Entonces nos va a quedar y cuadrado, el x al cuadrado está positivo, va a pasar negativo a la izquierda. Es decir, y cuadrado menos x al cuadrado igual, y en la parte derecha nos va a quedar la constante 4. Pero fíjense que en estas ecuaciones en la parte derecha siempre tenemos un 1. ¿Cómo hacemos para que este 4 se transforme en 1? Dividimos toda la ecuación entre 4. Ya hemos dividido toda la ecuación entre 4 y ahora la parte izquierda de la igualdad la podemos separar de esta manera. Y cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado sobre 4. Esto se puede realizar porque aquí es como si tuviéramos una resta de fracciones homogéneas, porque tienen el mismo denominador. Para restar fracciones homogéneas, pues simplemente operamos los términos del numerador, es decir, y cuadrado menos x al cuadrado, y dejamos el mismo denominador 4, que es lo mismo que tenemos acá. Igual, y aquí 4 entre 4 nos daría 1. Y fíjense que ya se va apareciendo un poco a alguna de estas dos ecuaciones. Pero fíjense que en los denominadores tenemos números constantes elevados al cuadrado. Y aquí lo que tenemos son 4. Pero 4 es lo mismo que tener 2 al cuadrado. Entonces vamos a reescribirlo. Y fíjense que ahora ya nos quedó la ecuación de una hipérbola. Se parece a esta que se encuentra en la parte derecha. Bueno,
aquí A viene siendo 2, B viene siendo 2. En este caso K y H vienen siendo 0 porque no hay nada restando a esta Y ni a esta X. Y como nos dio esta que se encuentra en la parte derecha, no esta que se encuentra en la parte izquierda, porque fíjense que acá se encuentra de primero el X, acá se encuentra de primero el Y. Por tanto, esta hipérbola tiene eje transverso vertical, es decir, que abre hacia arriba y hacia abajo. Vamos a proceder a graficar esta hipérbola. En este video no vamos a profundizar cómo graficar hipérbolas, ya eso lo veremos más adelante, pero esta sería más o menos la gráfica de esta hipérbola que tenemos aquí. Fíjense que la hipérbola abre hacia arriba y hacia abajo, es decir, su eje transverso es vertical, como habíamos dicho anteriormente. Pero esta curva en el plano XY no es una función. Y recuerde que inicialmente el ejercicio que queríamos hacer era graficar esta función. ¿Y cómo sabemos si una curva en el plano XY es una función? Para ello existe la prueba de la recta vertical. ¿Y qué nos dice esta prueba? Que si tenemos una curva en el plano XY y trazamos una recta vertical en cualquier parte del plano, esta recta no puede cortar más de una vez a la curva. Vamos a realizar esa prueba en esta curva. Fíjense que pasé una recta vertical por esta parte del plano y vemos que corta la curva dos veces, acá y acá. Es decir, que para este valor de X, la función toma dos imágenes. Esta imagen de acá arriba y esta imagen de acá abajo. Por tanto, esta curva no es una función. Pero cuando nosotros realizamos este procedimiento hicimos una aclaración de que Y siempre debe ser mayor o igual que 0, que fue cuando nos quedó la función de esta manera, Y igual raíz cuadrada de X al cuadrado más 4. Hicimos la aclaración de que la raíz cuadrada principal de una cantidad siempre nos va a dar un valor positivo. Por tanto, los únicos valores de Y que pueden existir son los positivos, es decir, los que están por encima del eje X. Por tanto, esta parte de abajo no se debe tener en cuenta al momento de realizar la gráfica de esta función. Y ahora sí hemos graficado la función raíz cuadrada de X al cuadrado más 4. Fíjense que quitamos los valores que estaban por debajo del eje X, porque para esos valores Y no era mayor o igual que 0, era menor que 0. Por tanto, fíjense que para realizar la gráfica de un polinomio cuadrático, si A es mayor que 0, es decir, si el coeficiente del X al cuadrado es positivo y se cumplen estas condiciones, la gráfica de la función es parte de una hipérbola. Y fíjense que es una parte porque la parte de abajo no se tuvo en cuenta, sino solamente la parte de arriba. Y ahora vamos a pasar al tercer caso. Este caso nos dice que cuando vamos a realizar la gráfica de una función con raíz cuadrada y dentro de esa raíz cuadrada tenemos un polinomio cuadrático y A es menor que 0, es decir, el coeficiente del término que contiene X al cuadrado es negativo y además A debe ser diferente de menos 1, es decir, que sea un número negativo pero que no sea el menos 1. Lo que vamos a obtener es parte de una elipse. Una elipse también es una sección cónica. Y aquí tenemos las ecuaciones estándares de la elipse. Podemos tener de este estilo o de este estilo. Ustedes se fijan y parece que las dos ecuaciones fuesen similares porque tanto la expresión que contiene la X está con signo positivo y la expresión que contiene la Y también está con signo positivo y así en esta otra ecuación. Pues esto se va a distinguir dependiendo del denominador A y B. A siempre debe ser mayor que B. Es decir, si la cantidad que se encuentra debajo de la expresión que contiene el X al cuadrado es mayor que la cantidad que se encuentra debajo de la expresión que contiene Y, pues utilizaríamos este estilo porque A es mayor que B. Pero si la cantidad que se encuentra debajo de la expresión del X al cuadrado es menor que la cantidad que se encuentra debajo de la expresión con Y cuadrado, entonces estaríamos en este caso. ¿Por qué? Porque A siempre debe ser mayor que B. En este primer caso decimos que la elipse tiene eje mayor horizontal y en este segundo caso decimos que la elipse tiene eje mayor vertical. En este video no voy a explicar de forma detallada cómo se realizan las gráficas de las elipses porque en este tema estamos explicando es cómo graficar funciones de este estilo. Entonces para eso vamos a utilizar este ejemplo. Realizar la gráfica de la función raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Fíjense que tenemos una raíz cuadrada y dentro tenemos un polinomio cuadrático. Este caso nos dice que A debe ser menor que 0. A siempre es el coeficiente del término que contiene X al cuadrado. Aquí vemos que su coeficiente es menos 4, es decir,
que sí se está cumpliendo la condición de que a es menor que 0, porque menos 4 es menor que 0. Y también se cumple la condición de que a debe ser diferente de menos 1, porque obviamente menos 4 no es menos 1. Entonces, la gráfica de esta función va a ser parte de una elipse. Entonces, haciendo nuevamente la aclaración de que los valores de f de x se ubican en el eje de las ordenadas, en el eje vertical. Entonces, y igual a f de x. Entonces, como y igual a f de x, vamos a sustituir esta f de x por y y nos va a quedar raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Y como yo sé que la gráfica de esta función va a ser parte de una elipse, vamos a tratar de llevar esta expresión a alguna de estas formas. Fíjense que estas ecuaciones no tienen raíces, por tanto, vamos a eliminar esas raíces, vamos a elevar al cuadrado a cada lado de la igualdad, nos va a quedar y al cuadrado igual, y acá también debemos elevar al cuadrado, raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Pero cada vez que ustedes eleven al cuadrado una raíz, puede generarse un problema, así que aquí vamos a hacer una aclaración. La raíz cuadrada de una cantidad, en este caso la raíz cuadrada principal, porque estamos realizando es la gráfica de una función, este valor siempre va a ser positivo, porque raíz de cualquier cantidad nos va a dar un valor positivo. Entonces debemos hacer la aclaración de que y siempre va a ser mayor o igual que 0, es decir, puede darnos un valor positivo o el 0, es decir, debe ser mayor o igual que 0. Y ahora sí continuamos. Ahora sí podemos simplificar este 2 con esta raíz cuadrada porque ya hicimos esta aclaración. Entonces nos va a quedar y cuadrado igual, en la parte derecha tenemos 1 menos 4x al cuadrado. Y ahora vamos a hacer que esta expresión se parezca a alguna de estas dos. Bueno, nos damos cuenta que en la parte derecha nos debe quedar un 1, es decir, las constantes las vamos a dejar a la derecha del igual. Por tanto, este menos 4x al cuadrado que contiene a la variable x va a pasar a la izquierda. Se nos quedaría y cuadrado, el menos 4x al cuadrado está restando, pasa a sumar a la parte izquierda, entonces nos va a quedar más 4x al cuadrado igual, y en la parte derecha ya nos queda este 1. Fíjense que ya se va apareciendo un poco alguna de estas dos expresiones, ya tenemos un 1 en la parte derecha, pero fíjense que no tenemos denominadores. Fíjense que el coeficiente del x al cuadrado aquí es un 4 y acá no tiene ningún coeficiente, por tanto este 4 por oreja lo vamos a pasar al denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este 4? Dijimos que lo vamos a pasar al denominador, pero yo no puedo pasar un 4 normal al denominador porque pasaría como 4 a la menos 1. Y 4 a la menos 1 es lo mismo que tener un cuarto. Y fíjense que 4x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado sobre un cuarto. ¿Por qué? Porque si usamos la regla de extremos y medio o regla de la oreja, vamos a colocar un 1 denominador aquí al x al cuadrado, porque x al cuadrado es lo mismo que tener x al cuadrado sobre 1. Multiplicamos extremo por extremo y medio por medio. En el numerador va el producto de los extremos, es decir, x al cuadrado por 4 nos daría 4x al cuadrado. Y en el denominador el producto de los medios. 1 por 1, 1. Y 4 entre 1, 4. Es decir, que 4x al cuadrado es lo mismo que tener x al cuadrado sobre un cuarto. ¿Por qué hicimos esto? Para que se parezca a alguna de estas dos ecuaciones. Pero fíjense que los denominadores deben ir al cuadrado. Y este y cuadrado ni siquiera tiene denominador. Pero lo podemos dividir entre 1, porque y cuadrado entre 1 nos sigue dando el mismo y cuadrado. Ahora vamos a tratar de que estas expresiones queden elevadas al cuadrado para que se parezca a alguna de estas dos ecuaciones. Entonces, aquí, ¿qué número elevado al cuadrado nos da 1? El mismo 1, porque 1 al cuadrado es 1 por 1, que es 1. Entonces, este 1 lo reescribimos como 1 al cuadrado. Y ahora, ¿qué número elevado al cuadrado nos da un cuarto? Entonces, vamos a escribirlo así. Es decir, el cuadrado va afuera. ¿Qué número elevado al cuadrado nos da 1? El mismo 1. ¿Qué número elevado al cuadrado nos da 4? El 2, porque 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Y ya esta ecuación se parece a alguna de estas dos. Ahora debemos saber si el eje mayor es horizontal o si el eje mayor es vertical. Para eso vamos a ver cuál de estos números que están elevados al cuadrado es mayor. ¿El 1 o el 1 medio? Pues 1 es mayor que 1 medio porque 1 medio es 0.5. Por tanto, A viene siendo 1 y B viene siendo 1 medio. ¿Por qué? Porque A siempre debe ser mayor que B. Entonces A quedó ¿dónde? Debajo de la expresión y cuadrado. Es decir, ¿se parece a esta o a esta?
Pues obviamente a esta, porque fíjense que aquí el a está debajo de la expresión que contiene a y, en cambio acá el a está debajo de la expresión que contiene a x. Es decir, que aquí obtenemos una elipse con eje mayor vertical. En este caso k y h son 0 porque el y cuadrado no hay ningún número que lo esté restando y al x tampoco. Entonces vamos a realizar la gráfica de esta elipse. Y aquí tenemos una representación aproximada de la elipse con esta ecuación estándar. Pero fíjense que esta curva no es una función. Recuerden, si realizamos la prueba de la recta vertical, nos vamos a dar cuenta que hay partes del plano XY donde una recta vertical corta la curva más de una vez. Fíjense que pasé esta recta vertical que cortó a la curva 2 veces. Por tanto, una elipse no es una función, pero nosotros estamos realizando funciones. Para ello hicimos la aclaración al inicio de que y debía ser mayor o igual que 0 cuando realizamos este procedimiento. Aquí nos dimos cuenta que esta es la función, bueno, con y igual f de x, esta viene siendo la función. Fíjense que la raíz cuadrada de lo que salga aquí de cualquier cantidad siempre va a ser positiva, porque estamos hablando de una función, viene siendo la raíz cuadrada principal, es decir, el valor positivo. Es decir, que y debe ser mayor o igual que 0, es decir, que la gráfica de esta función no va a tomar los valores que se encuentren por debajo del eje x, sino solamente por encima del eje x, porque por encima del eje x es que y es mayor o igual que 0. Por debajo del eje x, y viene siendo menor que 0. Entonces, esta sería la gráfica de la función raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Ahora, si es una función, fíjense que si trazo una línea vertical en cualquier parte del plano XY, solamente puede cortar a la curva como máximo una vez. Por ejemplo, si paso una línea vertical por aquí, la cortará aquí, pero solamente una vez, no la corta 2 veces como anteriormente cuando teníamos la elipse completa. Entonces, fíjense que cuando tenemos funciones de raíces cuadradas de polinomios cuadráticos, a es menor que 0, es decir, el coeficiente del x al cuadrado es un número negativo, pero a su vez debe ser diferente de menos 1, obtenemos parte de una elipse. Y el cuarto y último caso que podemos obtener cuando graficamos raíces cuadradas de polinomios cuadráticos es cuando a es igual a menos 1, es decir, cuando el coeficiente del x al cuadrado, esta a de aquí viene siendo menos 1, y que b o c, alguno de los dos debe ser diferente de 0, porque si b es igual a 0 y c es igual a 0, tenemos es el primer caso que ya estudiamos. Entonces, cuando graficamos funciones de este estilo y se cumplen estas condiciones, obtenemos es parte de una circunferencia. Y aquí tenemos la ecuación estándar de una circunferencia, es esta que se encuentra aquí, y nos dice que el centro de esta circunferencia es h, k, h viene siendo este valor de aquí, k este de aquí, y el radio de la circunferencia es r. Vamos a realizar este ejemplo, vamos a graficar la función raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Fíjense que estamos realizando una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada tenemos un polinomio cuadrático, puesto que el mayor exponente de la variable x es 2. Y fíjense que a, es decir, el coeficiente del x al cuadrado, aquí no hay ningún número, se asume que hay un 1, es menos 1. Se está cumpliendo esta condición a igual menos 1, y que por lo menos b o c sean diferentes de 0. Aquí como tenemos un 4, es decir, tenemos una constante c, ya vemos que c vale 4, por tanto ya se está cumpliendo esta otra condición. Por tanto, la gráfica de esta función va a ser parte de una circunferencia. Entonces, haciendo nuevamente la aclaración con y igual f de x, vamos a reescribir la función. Nos va a quedar y igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. Yo quiero que esta expresión se parezca a la ecuación estándar de la circunferencia para poder realizar la gráfica. Como acá no hay raíces, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Nos queda y al cuadrado igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. Aquí este 2 con esta raíz se pueden simplificar, pero debemos hacer una aclaración. Cada vez que ustedes simplifiquen una raíz con un cuadrado deben tener en cuenta algo, porque se puede generar cierto error. Aquí nos damos cuenta que y siempre nos va a dar un valor positivo, como veíamos en los casos anteriores, en los ejemplos anteriores, porque la raíz cuadrada principal de cualquier cantidad toma el valor positivo. Entonces nuevamente vamos a hacer la aclaración de que y va a ser mayor o igual que 0, es decir, puede tomar el 0 o un número positivo, un número mayor que 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar y cuadrado
igual en la parte derecha nos queda solamente 4 menos x al cuadrado porque hemos simplificado la raíz con el cuadrado. Y yo quiero que esta expresión se parezca a esta de acá. Fíjense que en la parte derecha tenemos r al cuadrado. R es una constante. Entonces la constante en este caso es el 4, lo voy a dejar a la derecha. Y las variables se encuentran a la izquierda del igual. Voy a pasar entonces este menos x al cuadrado a la izquierda. Como está restando, va a pasar a sumar a la parte izquierda. Entonces nos va a quedar... Voy a pasar primero el x al cuadrado. Entonces nos quedaría x al cuadrado positivo porque pasó a sumar. Este y cuadrado también está positivo, es decir, más y cuadrado igual. En la parte derecha solamente nos quedó el 4. Y fíjense que esta ecuación se parece un poco a la ecuación que se encuentra acá, pero en la parte derecha tenemos una constante al cuadrado y acá tenemos es un 4. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado nos da 4? Pues el 2. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado. En caso de que aquí tuviéramos un número como por ejemplo el 3, entonces ¿qué número elevado al cuadrado nos da 3? No se compliquen, simplemente lo van a escribir como raíz de 3 al cuadrado, porque este 2 se simplifica con la raíz y nos queda el 3. En este caso, como el 4 tiene una raíz cuadrada exacta, pues raíz cuadrada de 4 es 2, entonces nos queda 2 al cuadrado. Y ahora vamos a graficar esta circunferencia en el plano cartesiano. Bueno, para realizar la gráfica debemos tener en cuenta estas condiciones, que el centro es h, k, vamos a hallarle el centro a esta ecuación, a esta circunferencia. H es el número que está restando a la x, pero aquí no hay ningún número, es decir que h viene siendo 0. Y k es el número que está restándose a la y, aquí no hay ningún número, entonces también es 0. Es decir que el centro de esta circunferencia es 0,0, el punto 0,0 que es el origen. Y que el radio es r, es decir, es el número que está elevado al cuadrado, es decir, en este caso el radio viene siendo 2. De hecho, la ecuación de una circunferencia con centro en 0,0 es muy común encontrarla ya de esta manera. X al cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Y fíjense que se parece a esta ecuación de aquí, simplemente r igual 2. Entonces aquí tenemos el centro y su radio es 2. Es decir, la distancia que hay del centro de la circunferencia a sus extremos, a su perímetro, debe ser 2. Es decir, que va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí y va a pasar por aquí. Y simplemente vamos a realizar la circunferencia entre esos puntos. Y ya tenemos la circunferencia que representa esta ecuación. Bueno, aquí disculpen el pulso porque la circunferencia no está tan bien realizada. Pero fíjense que esta circunferencia de esta curva no es una función, porque si pasamos una línea vertical por alguna parte del plano XY, nos vamos a dar cuenta que esa línea vertical va a cortar esta curva más de una vez. Por aquí pasé esta línea vertical y fíjense que corta la curva 2 veces. Como la corta más de una vez, esta curva no es una función. Entonces, ¿por qué no es una función? Si partimos de la función f de x igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. Porque debemos tener en cuenta la aclaración que hacíamos al inicio, de que y debe ser mayor o igual que 0. Es decir, que y solamente va a tomar los valores por encima del eje x, que son los valores donde y es positivo. Es decir, que estos valores debajo del eje x no se deben tener en cuenta al momento de realizar la gráfica de esta función. Y ahora que ya hemos borrado los valores por debajo del eje x, ahora ya tenemos la gráfica de la función raíz de 4 menos x al cuadrado. Ahora sí es una función porque si yo paso una línea vertical, esta curva la puede cortar como máximo una sola vez. Bueno, genios, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbase y comparta para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicara en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos.